Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola hermanas, Dios las bendiga. Mi nombre es Janet Ramos. Esta semana estaremos hablando de algo que, a diferencia de los dos temas pasados que traté, depresión y pornografía y masturbación, palabras las cuales no aparecen como tal en la Biblia, no en Reina Valera 1909. Esta palabra sí es tocada, aborto. La palabra de Dios, al tocar el tema, lo hace de manera indirecta hacia lo que hoy vivimos, con más exposición, sino que lo hace de otras formas. Por ejemplo, las palabras escritas en relación a este término son abortare, abortaron, abortivo, entre otras. No lo hace tratando sobre el aborto por voluntad propia. Habla la Biblia sobre rebaños que abortaban y también que no abortaban, sobre accidentes, golpes y ataques que pudieran provocar el aborto. Mientras preparaba este mensaje me hice algunas preguntas para obligarme a conseguir respuesta de Dios, preguntas que constantemente escucho e incluso llegué a hacerme en algún momento. Y preparar este mensaje me ayudó, gracias a Dios, pues Él me respondía. Quedó mi mente muy clara y espero en Dios esto también lo sientan ustedes. Es un tema muchas veces temido de tratar, pues existen en el mundo muchas ideologías y es más que nada, creo, por no conseguir respuestas contundentes. Y es un tema de suprema importancia, porque estamos hablando de uno de los mandamientos de nuestro Dios, quien dice: no matarás. Es nuestra obligación prepararnos y conocer lo que Dios pide. Para este tema, al igual que el pasado, usaré términos de ciencia, biología, historia y por supuesto la palabra de Dios, que será nuestra base. Antes quiero que leamos un versículo en Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero principalmente preiniciar compartiéndoles un poco sobre el idealismo en la sociedad de esta situación, el aborto, y cómo Dios nos emblanquece la mente y el corazón. En el año 1963 se prohibió orar en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Una mujer llamada Madeleine inició una cruzada logrando una victoria para ella en este aspecto. Después, ella misma demandó nada más y nada menos que a la NASA, a los astronautas de Apolo 2, quienes a punto de trabajar antes de hacerlo, leyeron un párrafo de la Biblia, lo que a ella la inició a realizar otra cruzada. Demandaba por permitir que los recursos del Estado se usaran para promover una ideología religiosa. Claro, ella promovía su ideología también. En 1973, en Estados Unidos, después de todo un montaje, se legalizaba el aborto en un famoso juicio. Mediante el caso, una joven que fue víctima de una violación quería abortar, pero en ese momento era ilegal. Esta joven adoptó el nombre de Jane, pero su nombre real era Norma McCorvey. Ella enfrentó al gobierno y ganó. Después de un tiempo se conoce la verdad. Ella misma confiesa que no fue víctima de ninguna violación. Y esto está documentado y revalidado. Ella se presentó con unas activistas que promovían el aborto. Después todo se supo, pero ya se había fijado la ley, se había despenalizado el aborto. Enseguida se descubrió algo aún más siniestro. Parte de la financiación de todo el juicio de tanto tiempo lo dio Geffner, el dueño de la corporación Playboy, quien, al ver que muchas de sus empleadas quedaban embarazadas, no podían seguir trabajando, entonces no podían prestar sus servicios. Geffner también lo confesó. Todo fue una vil mentira. Hace 3 años, como si eso fuera poco, se firmó otra medida salvaje, irracional y horrible, logrando como derecho realizarse un aborto en cualquier etapa del embarazo, incluso horas o minutos antes del nacimiento. Y es entonces cuando nos preguntamos, ¿hasta dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A qué nivel de salvajismo están llevando los científicos sociales a este mundo? Cuando nosotros decimos que nos oponemos al aborto, no estamos diciendo ninguna locura. Es porque es pecado, es degenerativo, no para. Cuando Hitler y todos sus intelectuales y científicos sociales propusieron la medida AC-TO y T4, primero comenzaron con eutanasia, con el consentimiento de los familiares, y después se expandió por todo aquel que tenía alguna discapacidad
o aquellos que consideraban que eran personas que no merecían vivir, trayendo como consecuencia uno de los más grandes genocidios de la historia. No el más grande genocidio de la historia son los abortos. Así como toda aquella estructura del Imperio Romano que les daban a la gente pan y circo, entreteniéndonos viendo seres vivos humanos despedazándose unos a otros y ver a las personas divirtiéndose con sus conciencias adormecidas en un acto brutal e inhumano. Estos son ejemplos de lo que hoy se vive en relación al aborto. Es exactamente lo mismo en diferentes formas y épocas, pero es igual. El hombre sigue andando a creerse Dios. No nos quedemos callados. Hemos llegado demasiado lejos, pero hace tiempo que se llegó demasiado lejos. La vida comienza en la concepción, cuando se une un espermatozoide con un óvulo. Si no se respeta la vida en su forma más simple, no se va a respetar en su forma más compleja. Y no hay forma de contener eso. Por alguna razón u otra, cada vez más se permuta la violencia. Y bueno, es porque estamos sembrando lo que hemos cosechado. No se respeta la vida en su forma más simple, más frágil. Jamás se respetará después. Entonces vamos a tener que enfrentarnos a las consecuencias. Que el Señor nos mantenga alerta, porque esto no va a parar. No va a parar ni aunque el aborto sea legal en todo el mundo. No parará allí. Veremos un proceso de aniquilación de todo lo que la gente cree que no sirve. Palabras de vida eterna. Ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.